Cuando George Bush, hijo, contendió por la presidencia, las encuestas indicaban que no era el político mejor preparado para el cargo, pero la gente lo veía como una persona cercana, capaz de tomarse una cerveza con cualquiera, y eso lo llevó al triunfo. La simpatía personal es una de las grandes fortalezas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tanto así que, aunque según todas las encuestas de su aprobación de su gobierno está a la baja y ha caído hasta 19 puntos en un año, una abrumadora mayoría lo sigue considerando capaz, honesto y también cercano a la gente. Veamos el contexto. Aunque la aprobación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha bajado, su popularidad personal se sostiene. Según el diario Reforma, el 67% lo considera simpático, el 60% justo y el 58% honesto y capaz de gobernar. De las eras de Motecnia coincide, 62% la califica como capaz de resolver problemas, el 74% cercano a la gente, un 70% un líder y el 69% una persona sincera. En marzo de 2019, en la mayor parte de las encuestas publicadas por los 100 días de gobierno, 8 de cada 10 aprobaba su gestión. En febrero pasado, ese indicador bajó entre 6 y 19 puntos porcentuales. El presidente lo reconoció, aunque dijo que la baja no era significativa y que la gente apoya su gobierno. Pues sufrimos desgastes, porque imagínense enfrentar a los conservadores corruptos. Según el periódico Reforma, el 59% aprueba su gestión. En marzo pasado ese indicador estaba en 78%. 50% consideró que el combate a la corrupción es uno de sus mayores logros y 55% confía en sus decisiones. En todas las encuestas, el rubro peor evaluado fue el combate a la inseguridad y el más reconocido, los programas sociales. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche. Y hoy nos acompaña Viridiana Hernández. Ella es asesora y militante de Morena. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Genaro. Bien. Qué gusto tenerte por acá. Gracias. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional, como cada martes y jueves. ¿Cómo estás? Bien, preparada con todo para debatir. Buenísimo. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Ya te asustó, Ana? Con miedo, Ana, con miedo. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T, también seguramente listo para debatir. Listísimos. Pues empezamos contigo, ¿qué te parece? A ver, la popularidad del presidente, la encuesta de encuestas, este agregado que hace Leo Zuckerman en, se me olvidó el nombre del sitio web. Oráculos. Exacto, Oráculos. Pues tiene todavía que está por encima del 60%, lo cual pues, no es tan grave. Pero sí, en efecto, si uno voltea y ve la encuesta de Reforma, es una caída de casi 20 puntos en la popularidad del presidente y también en los otros rubros en los que normalmente han estado prácticamente sin moverse mucho, ¿no? La gente no aprueba tanto el desempeño en ciertos rubros, eso no ha cambiado, pero sí ahorita el tema de la popularidad presidencial. Yo honestamente digo, qué bueno, a ningún país le hace bien que un presidente tenga tanta popularidad, al contrario, los hace que se sacudan y salgan de zona de confort y ojalá que ahora veamos que empiece a recular en algunos temas. ¿Pero cómo lo ves tú? Bueno, los índices de aprobación siguen siendo muy altos, ¿sí? Pero también hay que reconocer que hay una caída en las tendencias. 15 meses de gobierno. En 15 meses de gobierno, y lo cual te llama a reforzar como gobierno lo que está funcionando, pero también a hacer una reflexión, una introspección y a corregir o a mejorar lo que hay todavía que corregir, ¿no? Y bueno, ese es un dato y como que todos nos hemos quedado en ese macrodato, pero también hay otros bien interesantes de la encuesta. Por ejemplo, le preguntan a la gente en Reforma, ¿quién consideras que es el responsable de la inseguridad, de la situación de inseguridad en el país? Y acertadamente 52% responde que los gobiernos anteriores. 52%. Luego hay 52% dicen que los morenos. Y luego dice, si hubiera elecciones para diputados federal, ¿por cuál partido votaría? Incluso con este descenso, Morena todavía tiene 46%, seguido del PAN con 16%. Y luego hay... Morena tiene más, ¿no? Sí, 46%. 46. Ah, no, perdón, 57%, tienes toda la razón. No. Marzo de 19, julio, diciembre. Ay, Martín, ya no lo interrumpas. Sí, hombre, yo ya iba... No. Pasa de un 57% en 2019 a un 46%, o sea, un índice de aprobación todavía bastante elevado. Y hay unas bien interesantes al final que dice, para las elecciones federales del 2021 habrá varios partidos nuevos. ¿Usted estaría dispuesto a votar por un partido? Y aquí hacen distintas preguntas. Y lo interesante es que el principal líder opositor, el más visible, cuando menos, que es el expresidente Felipe Calderón con su partido México Libre, solo el 9% votaría por este partido. Por encima de Felipe Calderón está que surja el partido Nueva Alianza nuevamente, un partido creado por un expriista, que surja de nuevo el partido Encuentro Social o creado por un líder sindical cercano a Morena.
Es decir, la oposición todavía no logra constituirse como una alternativa y contrariamente en la emergencia del partido de Felipe Calderón va a terminar por dividir el voto de los sectores conservadores. Y nada más una cosa para finalizar. Creo que estas encuestas dejan de ver unos datos que son muy interesantes. No solamente hay que atribuirle al carisma o al estilo personal de gobernar los altos índices de popularidad, sino voltear a ver a variables que por lo general los análisis convencionales no veían. Cómo ha incrementado la masa salarial, cómo ha reducido la pobreza laboral, cómo han aumentado las ventas al minoreo, que eso quiere decir que está elevándose la calidad de vida de los estratos de menores ingresos. Y creo que en buena medida los índices de popularidad del actual gobierno, más allá del carisma, del estilo austero y honesto de gobernar del presidente, tienen que ver con un cambio en las condiciones subjetivas y objetivas de la población. Bien. Contrapunto, Ana Villagrán, ¿cómo lo viste? A ver, si hay un punto interesante, no nada más lo de la caída de la popularidad del presidente, sino que los partidos de oposición no levantan. Eso definitivamente es una tarea pendiente y permanente, yo creo que de todos los que nos asumimos como oposición. O sea, hablando desde Acción Nacional, te puedo decir que sí estamos preocupados, pero sobre todo estamos ocupados. Y estamos ocupados en construir estrategia a nivel federal con el presidente Marco Cortés o también a nivel local. Y por lo menos ahí yo te puedo decir que estamos, pues nos sentimos muy tranquilos. Respecto a estos números, pues qué bien que por fin le estén poniendo como atención y que estén aceptando que esos números son la realidad que hoy vive el presidente, la 4T y la nación, y no que salgan bueno, no he escuchado hasta el momento que salgan a negarlo, como escuchamos ese día, que llevan denostando estas encuestas que son el resultado. El presidente mismo casi se rió y dijo que él solo se va a poner a llorar cuando se vaya de la nación, o sea, haciendo como bromitas y no entendiendo que estoy segura que mucha gente lo quiere, sí, tiene un estilo personal único, pero yo no estoy aquí para decir, y ningún mexicano está esperando que sus autoridades, si me cae bien, si me hace reír en las mañaneras, si saca chistecitos, si saca videitos de un caimán comiéndose un jaguar, si saca comiendo todo el tiempo. Yo estoy esperando que las acciones de gobierno respecto al aeropuerto, las estancias infantiles, que le quiten recursos al FUCAM, lo del avión presidencial, las lamentables noticias de la salud, pues que están dando sus resultados. Entonces, en términos de los resultados de aprobación de gobierno, pues sí se entiende. Por ejemplo, Reforma sí nos está mostrando que hace un año eran casi 80, ahorita está en casi 60, es decir, fue un golpe de 20 puntos. Buen Día y Laredo está mostrando que antes empezaron con 85 y ahorita están en 62, también más 20 y tantos, 22, 23 puntos. Y hoy Mitofsky está diciendo que la popularidad actual del presidente es de 54.2%. Y quien conozca a Roy Campos, podemos saber que él no se presta a favoritismos de ningún tipo. Es decir, creo que sí, son encuestas que están reflejando realmente de acuerdo a su metodología. Las de Reforma, las de Financiero son las mejores del país también. Ahí está. O sea, a lo que voy. El tema es que estas encuestas no tendrían por qué provocar que el presidente salga y diga esto es culpa de la lucha contra los conservadores. Creo que es muy buen momento, como tú lo señalaste, de que recule y de que entienda que todas estas decisiones que están afectando la vida de los mexicanos le van a costar. Y lo que me preocupa es que es un cambio muy brusco para solo el primer año de gobierno. Bien, ¿cómo lo ves, Contrapunto? Digo, yo creo que la vida democrática de un país está muy bien que la gente esté o no de acuerdo con la forma en que se está llevando a cabo el gobierno. Yo creo que el presidente no echó por la borda los resultados de estas encuestas, al contrario, y deben servir no solo para decirnos, sino para ocuparnos, justo para que se ocupe también en gobernar para muchas personas. Fíjate que yo tengo una particularidad con este tipo de encuestas, aunque sé que la muestra estadística puede ser acertada, me parece que en este primer año de gobierno el presidente ha hecho, insisto, lo que nos ha venido diciendo desde el año 2000, primero los pobres, y ha gobernado para las comunidades más alejadas del país, ha gobernado en favor de los más desprotegidos, en donde, perdón, pero yo no estoy tan segura de que puedan llegar las encuestas, por cuestiones geográficas incluso si quieres, ¿no? O el acceso a telecomunicación, etcétera. Eso por una parte. Por otra, me parece que sin sonar como ganador o creer que esto no tiene importancia, hay elementos también de la lectura de estas encuestas. Y quiero tomar Reforma porque, como bien dices, Reforma y el Financiero son las que han sido más serias, no solamente en la elección de 2018, sino también un poco en la elección de 2012, en donde pues algunas encuestas, por ejemplo, daban a Peña Nieto unos resultados de 60%, 50%, pero bueno, estas que son más serias. Un dato que me llamó mucho la atención es que el 59% de las personas
que encuestaron dice que el gobierno dará resultados poco a poco. Es decir, la gente está entendiendo que la transformación de fondo, que es la que se ha planteado el presidente López Obrador, es progresiva, que no va a ser del día de la mañana, de la noche a la mañana, perdón. Claro que hay gente que el 2 de diciembre ya estaba decepcionada porque no cambió el país. Y cuando hay una expectativa tan grande en un gobierno, obviamente que la decepción se manifiesta en el mismo sentido. Entonces, creo que hay que atender la voz de la gente, aunque que mi opinión es que no es la voz de los más pobres, de los más desprotegidos, hay que atenderlo y hay que trabajar. Otra cosa también rapidísimo es que había un vacío en el partido Movimiento Morena, que se está poco a poco recuperando y que estoy segura que con buenas acciones y llenando ese vacío en territorio del partido, pues va a salir adelante. Bien, Martín. A ver, el hecho es que sigue siendo un presidente muy popular. Es el segundo presidente más popular de América Latina. El único que le gana es el de Piñera. No. ¿El Salvador? El Salvador con 91%. Sí, pero No, que entonces, es más reciente. Es ¿no? mucho más reciente, entonces un 60%. Más joven y es más listo. Un 60% pues sí es muy, sí es muy significativo, sobre todo si lo comparas con los demás presidentes. El único que se le acercaba era Fox, ¿no? Calderón tenía alrededor del 62%, Peña tenía alrededor del 53% a la misma altura de su gobierno. ¿Qué es lo que llama la atención y por qué se presta el análisis? Porque sí cae, ¿no? Nunca habíamos tenido un presidente con un 80% de aprobación. Esos 20 puntos pues te llevan a cuestionarte qué pasó. Y sobre todo, a mí lo que más me llama la atención es la discrepancia o disonancia que hay entre la figura del presidente López Obrador y las políticas concretas. Si uno ve los rubros de economía, de seguridad y de salud específicamente, la aprobación de esos está en un 30, 35, 40%. Hay como un 30% de diferencia entre lo que aprueba la gente al presidente y lo que aprueba a las políticas públicas de su gabinete. Esa discrepancia yo creo que dice muchísimo. Primero, yo sí creo que un presidente te tiene que caer bien. O sea, y creo que es la primera vez desde Fox, y Fox nada más duró un rato, que las personas sienten que tienen un aliado en la presidencia, un presidente muy cercano, y eso explica mucho de su popularidad. Presidente. No, pero cercano sí, y eso creo que... Es que yo creo que estás cayendo a ver, en el déjame error acabar, yo te que dejé los acabar. aplaudidores Déjame de la acabar, 4T. déjame acabar. Entonces, eso yo creo que es muy bueno, porque pues eso debe, o sea, el pulso de la gente, y por eso yo creo que se explica el 71%. Dos, las ganas de creerle, un poco lo que decía, es eso, es la expectativa, la esperanza, y la gente le va a dar tiempo. De hecho, salió una encuesta después del 1 de diciembre de cuánto tiempo le iban a dar. Dijeron 1 año, y luego dijeron a los 6 meses, dijeron otro año, y él pidió ya 1 año más. Entonces, ese cruce entre los hechos y el discurso no sé cuándo se va a dar, yo creo que todavía le queda tiempo. Pero ¿qué es lo que va a pasar este año? Y ahí te voy a dar un poco la razón. Viene una cuestión sumamente complicada, que es el coronavirus. Si Salinas tuvo el levantamiento zapatista, Zedillo tuvo la crisis, si Fox tuvo las Torres Gemelas, si Calderón tuvo el 2008 la crisis económica y Peña tuvo la crisis petrolera, aquí el coronavirus sí le puede afectar. Sí lo ves así de grave. Muy, muy grave, porque viene, es un reto presupuestario enorme. Sí. ¿No? A ver, último punto. Un reto presupuestario enorme sería que el presidente, en lugar de salir a decir que va a vender sus cachitos del avión presidencial, que no es avión y que tampoco es una rifa, el 9 de marzo, que es el día de la lucha feminista, un reto presupuestal sería que el presidente detuviera todo y dijera, vamos a ponerle solución a este problema. Y referente a lo de la encuesta, por ejemplo, 47% aseguró que cree que las matutinas informan, 47%, pero 65% de los votantes cree que es una pérdida de tiempo. El presidente podría estar haciendo otra cosa que estar exponiendo y mintiendo en las conferencias matutinas. Por ejemplo, también consideraron que el 74% considera que sí existe escasez de medicamentos en clínicas y hospitales, y que los temas principales que tienen en la agenda el presidente es lo de la violencia, el crimen organizado, y me atrevería a añadir lo del feminicidio. Okay. Último punto rapidísimo. La gente todavía tiene una percepción optimista del futuro. Para 2024 reportan que el 59% piensa que va a vivir mejor él y su familia. Y entonces todavía hay una expectativa, hay un entusiasmo, pero también el gobierno tiene que cumplir y estar a la altura de esa expectativa que ha levantado. Bueno, y también levantaron la expectativa de que iba a haber cero corrupción. Regresando, hay un tema que podría poner también o que cuestiona, digamos, ese dicho. 34 funcionarios de la Secretaría del Bienestar incurrieron en propaganda gubernamental y promocionaron al presidente. Ahora impugnan la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su contra. Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.